Cuéntanos, Luis María, ¿en qué causas estáis vosotros y cómo van? ¿Me dejas que haga una precisación? Porque me parece fundamental Lo que que hayas puesto un caso como fue el de Craxi en Italia y cómo el Poder Judicial supo ver su papel protagonista en la historia de la democracia de la República Italiana. El Poder Judicial en ese momento, acechado también por parte de Craxi y de todo el gobierno y de todo, digamos, esos medios de comunicación, propaganda en ese caso de Craxi, supo ser firme y levantar a la diosa de la justicia a favor de sus ciudadanos y no a favor de los políticos. Lamentablemente, años después, en Italia, pues se ha seguido prácticamente que cada año gobierna una fracción diferente de los que están. Pero fue una lección a Europa y al mundo de que la justicia está por encima de todos. Y esto vaya por delante. ¿Qué está pasando en España? Vivimos una situación muy parecida. Una situación de corrupción, donde las cifras del gobierno de Italia de Craxi son ridículas comparado con lo que estamos manejando aquí. Aquí se están manejando causas de corrupción de cientos, si no miles de millones de euros en comisiones, en defraudaciones del IVA público, en situaciones en las cuales a la población se la encerraba durante estos 4 años que hemos vivido de crisis sanitaria y en cambio ahora estamos descubriendo que había 4 que supuestamente, por decir supuestamente, se dedicaban a hacer negocios cuando nos encerraban. Negocios de dudosa legalidad. Y todo esto está saliendo ahora a la luz. ¿Por qué y por quién? Por los ciudadanos, por la sociedad civil, por las acusaciones populares. ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Eliminar las acusaciones populares. Efectivamente. O sea, en el nuevo proyecto de justicia, claro, eliminarlo. El nuevo proyecto de justicia claro. es, vamos a crear unos jueces del cuarto turno, donde ya no se van a... ya no son por oposición, sino que son gentes que a mí me interesan y a dedo, allá van todos a vamos a abrir un tipo claro. nuevo de justicia, vamos a eliminar aquello que está siendo la lucha contra la corrupción, es decir, acusaciones populares, periodistas de investigación, periodistas de tribunales, hay que echarles, vamos a politizar todavía más las instituciones del Estado, tenemos un fiscal general del Estado imputado, esto no ha pasado en ninguna parte del mundo mundial, ni del universo, de ninguna parte, no, está imputado, y encima, en las últimas horas hemos conocido que se dedica a borrar el correo electrónico, los teléfonos y los mensajes para, entiendo, no ser descubierto. Es decir, utiliza las técnicas de un delincuente común. Bueno, es decir, ¿cómo podemos ¿me perdonas tener un segundo? ¿De un delincuente común o de un auténtico imbécil? Y te digo por qué. Porque sabía que le iban a pillar. Es que lo ha borrado y sale el presidente 2 días después creyendo que todos somos tontos o nos chupamos el dedo y dice, fíjese, es que no había nada, está borrado. Pero ¿cómo va a estar? Pero si lo ha borrado él, es que se creen que somos idiotas. Y lo dijo Sánchez, porque Sánchez dijo, no, dejen a la UCO trabajar. Y una vez que ha trabajado la UCO y la UCO te trae y te dice, oiga, pero que lo ha borrado él. Y en las últimas horas tenemos conocimiento de que hay gente que va diciendo, no, es que ha hecho bien en borrarlo. Y dice, hombre, es que es el fiscal general del Estado. Eso es increíble. No hablemos del Tribunal Político Constitucional, que depende de las gafas que se pongan, mira las sentencias de una manera o de otra. Y tenemos un grave problema de democracia en España, de un régimen que ha hecho que, como digo yo, tengamos una Constitución que sí sirvió para una concordia, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero que los políticos y los gobernantes la han manoseado en provecho propio, porque los que están no hacen política, los que están se aprovechan de la política para sus negocios. Esto es lo importante que tiene que entender la gente, pero esa Constitución ha abierto que esto suceda. Entonces, ¿qué tenemos? Un Tribunal Político Constitucional. Y nosotros lo que estamos diciendo en las últimas horas es, oiga, si lo que se está generando es un conflicto institucional, que es donde quiere ir Sánchez, porque Sánchez lo único que le puede salvar de una posible imputación es un suplicatorio que se ha denegado por el Congreso, es el conflicto institucional, es decir, ante una acusación del Tribunal Supremo por una serie de supuestos delitos que pudiera haber cometido, él quiere ir al Congreso a decir, ¿cómo van a votar ustedes una denuncia de Justicia Europa? ¿Cómo van a votar ustedes una denuncia de esta gente que solo promueve el fango? Yo soy el presidente del gobierno y ustedes tienen que votar que no. Y en ese momento, ahí es donde él se va a hacer fuerte. Eso lo permite la Constitución, como permite que el fiscal general del Estado en los próximos días y en las próximas semanas pueda ser, voy a decir, amnistiado o indultado
por parte de un tribunal político constitucional. Desde entonces. Entonces, ¿qué tenemos? Modificación de la ley electoral. No les interesa. ¿Cómo es posible que se siga primando a vascos y a catalanes cuando en este momento está clarísimo que lo único que pretenden es cargarse España? Porque hay que potenciarlos. Porque en su momento venían muy bien. Porque si al PP le faltaban 4 votitos, ahí teníamos a vascos o a catalanes. Y si al PSOE le faltaban 4 votitos, ahí los teníamos. Claro. Y a la vista está de todo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, desmembrar la nación española como hizo en los pactos ¿cómo se llama?, del Majestic José María Aznar. Oye, ha sido inaudito, le dio la luna a Jordi Pujol para conseguir esa mayoría absoluta y ahora da lecciones de que no se tiene que desmembrar. ¿Qué? Oye, chaval, fíjate, quédate en casa. Y fíjate, por eso, lo de hoy es alucinante con el Sánchez. Es el bipartidismo histórico español. Claro. Es que esto ya no es de ahora. Es del siglo XIX. Claro, es que si tú coges el siglo XIX y lo analizas, dices tú, bueno, con diferencias, porque hay diferencias, es que no hemos avanzado nada. Nada. Es que volvemos al mismo punto de partida. Y luego las grandes reformas de las que hablábamos, ninguno las quiere acometer porque les ha ido muy bien, tanto a unos como a otros. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Señor, cordura y un poco de amor a España. Sentido común. ¿Verdad? Es España o el 78, es España o el bipartidismo histórico, es España de una vez por todas, la sociedad y los ciudadanos por encima de todo o más de lo mismo. Hemos llegado a los niveles de corrupción más altos, o sea, en la semana pasada estamos en los niveles, hablaban de Ruanda, y dices tú, pero ¿cómo sí, es posible? No, 40 y tantos de Ruanda por delante, sí. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque no hay control, y porque la corrupción campa, y porque los ciudadanos institucionalizan la corrupción. No, hay que decir basta. De ellos depende. No. De ellos depende. Y en esa bifurcación de Ábalos en el Tribunal Supremo y del caso Koldo en la Audiencia Nacional, porque claro, el gran problema de la justicia en España, entre otros muchos, es la lentitud. ¿Tú cómo ves los tiempos? ¿Tú cuándo crees que esto, cómo está el procedimiento? Yo estos procedimientos lo veo que van, para lo que sería un procedimiento normal en España, van bastante bien. Pero si no tuviéramos aforamientos, al señor Ábalos ya se le habría imputado de la Audiencia Nacional. Bien. Nosotros, como Justicia de Europa, pedimos que se retire el aforamiento y que haya una ley donde el aforamiento no tiene que ser una inmunidad para la impunidad. Efectivamente. Es decir, que el diputado tenga un aforamiento por sus expresiones políticas que haga en un congreso o en una diputación, es normal. Pero si roba, no. Pero si tú eres un ladrón o eres un delincuente o eres lo que eres, tú no tienes que tener ningún aforamiento, porque no ha sido en el ejercicio de tu cargo, ha sido en el provecho del ejercicio de tu cargo. Efectivamente. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo. Por tanto, ¿cómo van estas causas? Rápido, van rápido. Y van en una instrucción perfecta. Por cierto, dentro de escasamente unas horas vendrán a declarar en uno de los procedimientos las 2 personas que dijeron que habían llevado 2 bolsas de una determinada marca comercial a la sede de un partido a entregar una cantidad de dinero en efectivo, supuestamente por la concesión de una licencia de hidrocarburos. O sea, es que no es obsceno, es un lodazal. Es un lodazal. No quiero nombrar el fango por el tema de Valencia, pero esto es como si te metes en una ciénaga y es que mueres intoxicado de los olores. Sí, completamente. Pues en eso estamos ahora mismo. Entonces, hay que luchar contra la corrupción, porque es que la corrupción al final es lo peor que puede tener un país, porque es nuestro dinero. Sí. Ese dinero es nuestro. Y en esta causa Koldo, hidrocarburos, esto es fundamental Aldama. Claro, Aldama es el ministro sin cartera del Partido Socialista Obrero Español. Para que la gente lo entienda. Aldama es un desconocido que hace negocios, como puede ser un empresario normal. Llega a la órbita del Partido Socialista, se le encarga un negocio en México para hacer un tren, que se llamaba el tren de la Ruta Verde, me parece, de allí, y lo consigue. Consigue a través de sus contactos que ese proyecto, esa ejecución española se lleve a cabo. Cae bien el Partido Socialista y le dicen, oye, ¿por qué no te vas a Venezuela y nos solucionas un problema con un embajador que teníamos allí, con unos negocios? Y va y lo soluciona. Oye, ¿y por qué no te vas? Y porque hemos tenido un problema con Juan Guaidó y arreglamos con Guaidó y lo soluciona. Y empieza a ser el chico de los recados del Partido Socialista. Ajá. Yo le llamo el ministro sin cartera. En ese momento se empieza a infiltrar además dentro de los servicios de información de la Guardia Civil. Efectivamente.
donde llega a ser colaborador de la Guardia Civil y donde aparece con fotos ni más ni menos que con el coronel jefe de la Unidad Central Exterior de Información de la Guardia Civil, con un agente de la CIA y con un agente, me parece, si no me equivoco, también de otro servicio de inteligencia, me parece que era del MI6. Es decir, alcanza un estatus de colaborador de las fuentes de información en España. Y a todo esto sigue haciendo negocios con el Partido Socialista. Se trae a Delcy Rodríguez a España. Vete tú a saber lo que había en el avión, porque no lo vamos a saber nunca, lo que había en el avión. Esas cintas que están grabadas y que están en... Están no a punto de destruirse por un tema de protección de datos. Me parece que dentro de 2 o 3 meses esas cintas desaparecerán. ¿Y no hay manera de recuperarlas para la causa? Ni hay manera ni hay voluntad de quien pudiera hacerlo para que esas cintas se vean públicas. Porque hay mucha gente que piensa que todavía los ciudadanos españoles no están preparados para saber lo que le ha pasado en su historia. Pero yo creía que esas cintas están custodiadas en la plaza de Castilla. Se querellaron y hubo una denuncia y esa denuncia se archivó. Y esas cintas están en la caja de seguridad de un juzgado donde no se reabre el caso y donde no hay manera de entrar por otro procedimiento judicial para ver lo que hay en esas cintas. O sea, es muy difícil que lleguen a ver la luz. Es imposible. Ya lo das por imposible. Imposible. Esas cintas nunca verán la luz, a no ser que el CNI las publique. ¿Las tiene el CNI? Por supuesto, y estoy convencido que las tiene. O sea, a no ser que el CNI las publique. Sí. No tendremos un topo, ¿no?, por el CNI, que nos eche una mano. Yo no, pero bueno, para que veas, sabe. pero para que veas, es decir, ante un ilícito penal presunto de que se puede haber cometido con una vulneración del derecho internacional, porque se trae a la vicepresidenta de Venezuela con unas sanciones a España, hay unas grabaciones donde se ve a un ministro que al parecer sube, no sube, baja, no baja, maletas, con un asesor, no maletas que suben y que bajan, y una persona que está allí que no tiene que estar, con un ministro, un asesor, un comisionista y una serie de personas allí que no tienen que estar, se denuncia y dicen, no, pero no vamos a ver el caso porque es que, claro, no hay ningún indicio. Entonces, ¿y qué va a pasar con esas cintas? Pues esas cintas acabarán desapareciendo en una parte más triste de la historia de España. Y si, por ejemplo, Aldama, dentro de los dos procedimientos... Aldama lo ha reconocido. Lo ha reconocido. Aldama ha reconocido que él ha estado allí. ¿Y no lo puede reclamar, por ejemplo, esas cintas, la Audiencia Nacional o el Tribunal Se ha reclamado. Y la respuesta es negativa. Es decir, Aldama, en su declaración, dice, yo he estado allí. Claro. Yo he estado, y como yo he estado, yo digo que esto es verdad. Y digo que hay unas cintas, que son estas, y que están en el juzgado en Madrid, de instrucción. Bien. Apórtenlas a la Audiencia Nacional, apórtenlas en el Tribunal Supremo, porque ahí se corrobora de lo que yo estoy diciendo es cierto y me libra a mí de cualquier tipo de responsabilidad. Efectivamente. No. Y eso no es... Ese no es pierde toda esperanza. No. ¿Responsable de ese no? El Poder Judicial. El propio Poder Judicial. El Poder Judicial. Mal vamos. Vamos. ¿Qué se esconde entonces detrás de esas cintas? ¿Qué se esconde detrás de esas cintas? ¿Quién estaba esa noche en Barajas? Porque se pone en duda de que estuviera Aldama. O sea, para que la gente lo entienda, ¿por qué es importante la noche de Barajas? La noche de Barajas es importante porque Aldama se trae, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, en ese avión se trae una serie de, no sabemos, de dinero, documentación, valores, en algo que puede ser más que una reunión y donde se puede llegar a acordar algo. Y Aldama, que lo sabe, lo anuncia en su primera declaración ante el juez instructor en la Audiencia Nacional, apenas fue imputado, detenido. Y a partir de ahí se vuelve a poner la sospecha sobre lo que pasó ese día, ¿no? Es más, en el informe de la UCO, se dice cómo, al parecer, Ábalos escribe al presidente del gobierno o el presidente a Ábalos y como que se vienen a decir que estaba todo arreglado. Ya. Esto es gravísimo. Ya. Esto es gravísimo. O sea, es grave todo, pero, oiga, la vicepresidenta de Venezuela no podía entrar en territorio Schengen y España es un territorio Schengen, vuele donde vuele. El problema es que vinieron a hacer negocios aquí. Claro. Claro, y eso la clave la tienen las cintas. Y mi pregunta es, si el caso de hidrocarburos sigue avanzando, ¿no se puede, en ese caso de hidrocarburos, encontrar la conexión con estas cintas? No, el caso de hidrocarburos estaría más centrado en una posible financiación, por decirlo así, a través de unas licencias de
Sí, petróleo, pero hidrocarburos. no estaría conectado con eso. Lo que parece ser que pudiera estar conectado con lo que traía ese avión es algo que se habla sobre unos fondos, de la Internacional Socialista. Ajá, sí, efectivamente. Sobre unos fondos para patrocinar. Lo que se habla del sobre, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. siempre se está refiriendo a la Internacional Socialista. Bueno. Son rumores, pero Aldama Aldama va indicando todo lo que va viendo en una estrategia jurídica, para mí, de intentar negociar. Oye, yo sé esto de vosotros, si no negociamos yo lo voy a sacar todo. O sea, ¿tú crees que está negociando? Sí, hombre, por de supuesto. momento Claro, sigue claro, negociando. Claro. Porque de momento se está guardando mucha información. Yo lo veo clarísimo. Yo tengo toda esta información, voy sacando cada día algo que tengo hasta el punto que me hagáis obligarme a sacarlo todo. ¿Y va a salir todo? ¿O va a llegar a ese negociar? es el gran interrogante. Ese es el gran interrogante. Para nosotros debería salir todo, tanto para mí como ciudadano, como para ti como periodista. Claro. Debería salir todo por el bien de España. Pero para el gobierno no. Pero para el Entonces, cuando gobierno más y para tapadito- sí. y para, si lo quieres ver de alguna manera, para el deep state, ¿no?, que le dicen, o la parte de detrás, ojo a lo que pudiera salir ahí. Porque a lo mejor alguno se acaba quemando. Vamos a dejar un momentito, vamos a publicidad y dejamos el tema pero volvemos con los otros, que son tan sustanciosos como este mismo, hasta ahora mismo. De nuevo con ustedes y nos vamos a volver ya rápidamente en harina. Tú estábamos hablando del caso Koldo, Aldama y todo esto, que esa información tú crees que por supuesto la tiene el CNI, pero va a ser porque en Barajas hay miembros del CNI que desde luego seguro que tienen esta información, pero claro, el CNI no la va a soltar. Por lo tanto, ahí es difícil que vean a luz esas cintas. Pero luego vamos, estas personas, Koldo, Ábalos, son como si dijéramos el staff de Pedro Sánchez. Al lado de estos está Sánchez Cerdán. Santos Cerdán, ¿no? Sí. Bien, este hombre ya está prácticamente imputado también. La foto del 2015, cuando a Sánchez se le echa de ese congreso, cuando sucede todo con Susana Díaz, Sí. ¿quién eran los hombres del presidente? ¿Era Ábalos? ¿Quién fueron en el coche del presidente? Fueron señor Ábalos, Sí. señor Koldo y el señor Santos Cerdán. Vale. Koldo, el primero en caer. Ábalos, el segundo en caer. Santos Cerdán está A punto. a las puertas. Entonces tú dices, hombre, están cogiendo a la gente próxima del presidente Sánchez y la están acorralando. O sea, están haciendo el cerco a Sánchez. Absolutamente. ¿Por qué? Porque saben que cada uno de ellos pudiera tener información, tanto del presidente como él de ellos y de lo que hayan podido hacer. ¿Y quién más está en la escena? Está en la escena el hermano del presidente y la mujer del presidente. Otros dos causas abiertas donde estáis vosotros. Exacto. La Es decir, mujer del presidente en este momento, la mujer del presidente, Begoña, claro. puede ser incluso la caída de Sánchez. la mujer del presidente es el típico caso donde nadie sabe nada y donde le va a caer al marrón el funcionario de turno de la universidad. Sí. Ahí, al que tú pienses que está ahí, tú te comes el marrón, tú, tío. Y va a decir la gente, ¿pero yo qué he hecho? Pues es que firmaste aquí el convenio. Hombre, pero a mí me dijeron que lo tenía que firmar. Ya, pero te ha caído el marrón, 4 años de cárcel. Y eso va a pasar en el caso Begoña, porque en el caso Begoña cada vez hay más imputados. Ahora mismo está imputado el rector, el señor Güemes, el señor Barrabés, la secretaria de Begoña. Parece eso, no sé, es un procedimiento donde llegas allí y dices, a ver qué va a pasar hoy. Claro, pero ¿por qué se le dio la cátedra a la mujer del presidente cuando no tenía los requisitos? Toda la gente que nos esté escuchando, ¿cuánto cuesta sacarse un graduado ahora mismo en una universidad? Un doctorado, una cátedra. Dios mío, o sea, ¿cuánto cuesta en tiempo y en sacrificio sacarse una cátedra? Y tú tienes que escuchar allí, no, pero es que esto no era una cátedra. Esto era una cátedra informativa que se hacía para hacer unos máster de no sé qué, de no sé cuántos, y te empiezan con la ideología y el vocabulario de la Agenda 2030. Entonces, claro, cuando tú estás ahí dices tú, yo vivo en otro planeta, yo no estoy escuchando lo que estoy escuchando, porque si esta gente vive en esto, ¿dónde se nos está yendo el dinero de los ciudadanos? El caso Begoña afecta directamente por las posibles relaciones e influencias que haya podido haber
entre el presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno y toda la gente que rodea a lo que es presidencia del gobierno. Y eso es lo que se está juzgando ahí. Ha habido tráfico de influencias, ha habido corrupción en los negocios, ha habido una posible malversación, ha habido algo respecto de ese software que se creaba para ayudar a las pymes, sí o no, es lo que estamos ahora en dirimir. Es un procedimiento que todavía tendremos unos meses de instrucción, pero que desde luego seguramente acabará en juicio. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Y sí. va también bien, Sí, o sea, sí. en tiempos, no está ralentizado, de momento o Van lo bien, paran, o lo van paran. bien. Hombre, teniendo a la mujer del presidente y cada vez que viene se monta un circo allí en Plaza de Castilla, porque tiene que venir toda la policía, la unidad especial de intervención, y entonces llegas allí y dices, bueno, a ver qué nos encontramos hoy aquí. Pero sí, digamos que para todo lo que es va bastante bien. ¿Y tú crees que ese puede ser el talón de Aquiles de Sánchez? Puede ser el caso Begoña y sobre todo Ábalos. Ábalos y Begoña. Sí, Ábalos y Begoña, Ábalos sobre todo para saber ahora en la investigación económica patrimonial que le han hecho o que le está haciendo la UCO ahora mismo, de dónde salía el dinero y dónde tenía el dinero y si tenía dinero fuera de España y cómo consiguió ese dinero. O sea, Por si fuéramos pocos, no solo tenemos a la mujer, sino que tenemos al hermano. el hermano que le gustaba era profesor del... Bueno, profesor no, tocaba el violín o era profesor de música en el conservatorio, parece ser, pero que nunca allí parece ser que lo pisó, y le dieron una plaza donde tenía que coordinar los dos conservatorios. Para que la gente nos entienda, hay un conservatorio superior como si fuese la universidad, Sí. y hay un conservatorio técnico como si fuese una formación profesional. Entonces, se saca una plaza así, de esas plazas que se sacan en la política para alguien, ¿no? Sí, sí. Y le toca a él. Sí. O sea, se presentan allí 10 personas a cuál mejor currículum, y de repente aparece allí el hermano del presidente y dice, a ver, tengo el peor currículum, pero me van a elegir a mí. Sí. Y lo eligen. Entonces, pero al parecer ahí ese hombre, vas preguntando por Badajoz, por los restaurantes y por los bares, y ni Dios lo conoce. No, si es más, le preguntas a él qué es lo que estaba haciendo y te dice que no lo sabe. Bueno, él no lo sabe. Él vino a decir Habla igual que el él- presidente. ¿eh? Él iba a la Exactamente. oficina, perdón, cuando le hacía falta. Claro. Pues como cualquier ciudadano español que va a la oficina, o sea, tú estás contratado en una oficina, estás aquí en la TV de Ferrol, pero tú no vienes a la TV de Ferrol, tú vienes cuando te hace falta. Y dices, pues bueno, yo voy una vez a la semana o una vez al mes. Pues eso hacía David Es otra Sánchez, cosa, ¿no? ya para Cuando se le terminar. Y tú hablabas de la revolución del sentido común, pero esa revolución del sentido común, que la sociedad civil puede hacer mucho, se hace siempre cuando hay un liderazgo firme que esté dispuesto a, tú lo acabas de decir, fichas de dominó fuera, Agenda 2030, ¿de qué me estáis hablando? La revolución del sentido común es la que en este momento apadrina Donald Trump. Él lo ha dicho, la revolución del sentido común. Está poniendo el mundo patas para arriba. Pero, a ver por dónde vamos. Pero, por ejemplo, Europa, que tú, con el tema de Europa, el rosco este que llevan la Agenda 2030, todos va, el Sánchez encantado con el rosco y todos les ponen el rosco. Y a mí hay una cosa que me toca las narices, y es el escuchar lo siguiente. No, porque claro, es que Europa, cuidado, son eurófagos, es que se quieren cargar a Europa, es que cuidadito, porque hay determinadas tendencias en este momento muy conservadoras o conservadoras que lo que pretenden es cargarse Europa y la idea de Europa. No. Lo que pretenden es cargarse la idea que la socialdemocracia durante 70 años ha inoculado en que tendría que ser Europa y llegar a la conclusión de que los últimos 40 años en Europa la han diseñado no los padres de Europa, sino la están diseñando una serie de lobbies que se están forrando y están haciendo un dineral. Esos lobbies, por ejemplo, el de Pepiño Blanco, que ahora es lobista, dicen, fíjense ustedes también de Galicia, Pepiño Blanco. De Marruecos. ¿O? Bueno, ese lobby lo tiene el tío en Bruselas. Y Pepiño Blanco, en ese lobby están Alfonso Alonso, del Partido Popular, o sea, están el hijo de este que anda por ahí, que se llama Pons, ¿no sabes? O sea, qué bien, están todos en ese lobby donde están Partido Popular, Partido Socialista.
todos además son socialdemócratas, porque como decía el otro día Núñez Feijóo, en un corte que me vino a mí a mi correo, no, yo lo que sí pretendo es atraer el voto de la izquierda porque yo soy socialdemocracia, que es lo que he implantado en Galicia. Esto les pongo a ustedes el corte cuando ustedes quieran. Dicho por él, no es fake, ni yo me lo invento, dicho por él. Es socialdemocracia desde hace mucho tiempo. Y ahora viene este señor de Estados Unidos y dice vientos nuevos. Aquí ustedes, señores socialdemócratas, pónganse tranquilos, claro, que parece que soplan otros vientos. Es que Europa se ha convertido en una eurocracia, en una burocracia, donde los padres constituyentes de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, si se despertaran y vieran lo que han hecho con Europa, o sea, es que se tiraban del edificio más grande del mundo, porque no estaba previsto hacer lo que ellos han hecho. Han construido una megaestructura administrativa de subvención pública, esquilmando el dinero a los ciudadanos europeos. ¿Y qué va a pasar? La pregunta ya no es si un país va a hacer un referéndum, un país, hablo de Italia, de España, de Portugal, sí, de Grecia, uno de los económicamente menos desarrollados en la Unión. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando un país como Holanda coja y decida que se va? Y tiene posibilidades de marcharse. Muchas. ¿Qué va a pasar? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque ven cómo el dinero de sus ciudadanos se está destinando en pagar una mega infraestructura europea que ha sido absorbida por los lobbies de prácticamente todos los sectores, que son los que deciden la política económica europea, con una deuda pública absolutamente quebrada y vencida, en las cuales estamos fabricando un dinero de manera ficticia. Eso es la Unión Europea hoy en día. Podemos sobrevivir como sobrevive un enfermo al que le tienen en una cama metido con todos los cables. Y así será la Unión. Lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es quitarle todos los cables a ese enfermo que era en Estados Unidos y decir, yo soy el presidente, yo voy a firmar todo lo posible para que esto sea así. Pero atención, atención. La contraposición a la Agenda 2030 no es el turboliberalismo. No nos equivoquemos. Porque ni es bueno una cosa ni es bueno la otra. El término medio y el sentido común y el bien hacer para los ciudadanos es donde tenemos que ir todos. ¿Qué va a pasar en Europa? Que ahora mismo vamos a ser y vamos a decidir todavía menos que antes. ¿Por qué? Porque ahora la guerra en Ucrania se va a decidir por parte de Rusia y Estados Unidos, ya están decidiendo, como ya estaba claro antes. Y Europa, en vez de haber tenido la Unión un papel importante en esa resolución, se ha dejado vender a los lobbies armamentísticos, que son el negocio de la muerte, en vez de haber buscado la paz. En el tema de la inmigración estamos supeditados absolutamente a lo que quiere Estados Unidos, en vez de decir, se cierra la frontera. Lo mismo que están haciendo ellos. Pero aquí no hay coraje para hacerlo ni para decirlo. No hay coraje. ¿Por qué? Porque estamos invadidos pues, de una falsa democracia en la cual, bueno, pues te llevan ahí 5 años a votar y la gente piensa que con eso ya basta. No, no. Europa tiene un gran desafío por delante y tiene los peores gobernantes y los peores políticos para llevar a cabo ese momento histórico. Los peores de los últimos 70 años. ¿Dónde nos vamos a ir? Yo creo que irremediablemente a que un país de los importantes de la Unión decida en un momento determinado, como hizo Inglaterra, me voy. Sí. Y generará un conflicto muy potente en Europa, seguramente. O volveremos un poco a lo que en realidad fue el germen de Europa, que es eliminar toda esta burocracia terrible que nos está costando un Congo y volver un poco a lo que era la Comunidad Económica Europea, lo que fue el principio. Es que nosotros no podemos ser un... Es que, vamos a ver, Estados Unidos tiene un concepto de nación y tiene un concepto de identidad que no tiene la Unión Europea. La Unión Europea no tiene identidad. No tenemos identidad porque España no es igual que Francia, Francia no es igual que Alemania, Italia no es igual que Grecia, y Grecia no va a ser jamás igual que Holanda, le pese a quien le pese. Y esto no han sido capaces los políticos de verlo. ¿Y qué es lo que han querido hacer? Generar y crear una megaestructura mastodóntica de financiación y de eurocracia, donde las decisiones ahora mismo de todos los países a un 80% se toman en un buró ahí por 4 majaderos. ¿Y qué te parece Ursula von der Leyen?
Madre mía, es que me lo pones cada vez peor. ¿Qué Pues te Ursula parece? von der Leyen, Úrsula, ¿qué te Úrsula, por parece? ejemplo, es la jefa de toda esta comadreja, ¿no?, que andan por ahí decidiendo por los europeos y que va diciendo que hay que restringir la libertad de información, que no podemos dejar que la gente se informe libremente porque esto genera en la gente, pues que claro, que con las fake news, que no son fake news porque luego todo es verdad, pues que claro, que al final la gente piensa cosas que no son y viven en un sitio donde no es y se genera un sentimiento de rechazo hacia la Unión. Sí. Pero bueno, No, pero- y se alucinante. queda tan ancha, pues eso es Ursula von der Leyen. Pero es del Partido Popular Europeo. Claro, sí. Claro, Pero es que el claro, Partido claro. Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo es lo mismo, es la socialdemocracia, o si lo quieres ver, es el mantenimiento del ejercicio del poder en la Unión Europea a través de los lobbies.